Tasya Jananjana Stulakaya Churumilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto sexto, Deberes prescritos para la humanidad, capítulo 12, la gloriosa muerte de Vitrasura. 1. Sukadeva Goswami dijo: deseoso de abandonar el cuerpo, Vitrasura consideraba que la muerte en el combate era preferible a la victoria. Oh rey Parikshit, empuñando vigorosamente tu tridente, atacó con gran fuerza al señor Indra, el rey del cielo, del mismo modo que Kaitava había atacado a la suprema personalidad de Dios durante la inundación del universo. 2. Vitrasura, el gran héroe de los demonios, hizo entonces girar su tridente, cuyas puntas eran como las abrasadoras llamas del fuego del final del milenio, y lo arrojó contra Indra con muchísima fuerza y con rabia, mugiendo y exclamando en voz alta: oh pecador, te voy a matar. 3. Mientras surcaba el aire, el tridente de Vitrasura brillaba como un cometa. Era un arma abrasadora que los ojos apenas podían mirar, pero el rey Indra, sin el menor temor, la cortó en pedazos con su rayo. Al mismo tiempo, cercenó uno de los brazos de Vitrasura, tan grueso como el cuerpo de Vasuki, el rey de las serpientes. 4. A pesar de haber perdido un brazo, el iracundo Vitrasura se abalanzó hacia el rey Indra y lo golpeó en la mandíbula con una masa de hierro. También golpeó a su elefante. Debido al impacto, a Indra se le cayó el rayo de la mano. 5. Los habitantes de diversos planetas, y entre ellos los semidioses, los demonios, los charanas y los siddhas, alabaron el heroico acto de Vitrasura, pero cuando observaron que Indra estaba en grave peligro, se lamentaban: ay, ay. 6. Habiéndosele caído el rayo en presencia de su enemigo, Indra estaba prácticamente vencido y se sentía muy avergonzado. No se atrevía a recoger de nuevo su arma. Sin embargo, Vitrasura le dio ánimos diciendo: recoge tu rayo y mata a tu enemigo. No es el momento de lamentarse por tu destino. 7. Vitrasura continuó: oh Indra, nadie, con excepción del disfrutador original, la suprema personalidad de Dios Bhagavan, tiene garantizada siempre la victoria. Él es la causa de la creación, el mantenimiento y la aniquilación, y Él lo sabe todo. Sus subordinados, en posición de dependencia y obligados a aceptar cuerpos materiales, a veces alcanzan la victoria y a veces son vencidos en sus enfrentamientos. 8. Todas las entidades vivientes de todos los planetas del universo, y con ellas las deidades regentes de esos planetas, están completamente sometidas al control del Señor. En sus actividades son como pájaros atrapados en una red que no pueden moverse independientemente. 9. El poder de nuestros sentidos, junto con el poder de la mente, el vigor físico, la fuerza viviente, la inmortalidad y la mortalidad, están sujetos a la supervisión de la suprema personalidad de Dios. Ignorantes de este hecho, los necios piensan que el cuerpo material inerte es la causa de sus actividades. 10. Oh rey Indra, una muñeca de madera con aspecto de mujer o un animal hecho de hierba y hojas no pueden moverse ni danzar independientemente, sino que dependen por completo de la persona que los maneja. Del mismo modo, todos nosotros danzamos conforme al deseo del controlador supremo, la personalidad de Dios. Nadie es independiente. 11. Los tres Purushas, Karunadakasai Vishnu, Garbhodakasai Vishnu y Kishorakadai Vishnu, Kasai Vishnu, la naturaleza material, el conjunto de toda la energía material, el ego falso, los 5 elementos materiales, los sentidos materiales, la mente, la inteligencia y la conciencia, no pueden crear la manifestación material sin la dirección de la suprema personalidad de Dios. 12. La persona necia e insensata no puede entender a la suprema personalidad de Dios, aunque su posición es siempre de dependencia. Falsamente se considera el supremo. Cuando alguien piensa que el cuerpo material es creado por el padre y la madre, conforme a las actividades fruitivas pasadas, y que ese mismo cuerpo es destruido por otro agente, como el animal que es devorado por un tigre, su modo de entender no es correcto. Es la suprema personalidad de Dios de quien crea y devora a los seres vivos a través de otros seres vivos. 13. En el momento de la muerte, la persona que tiene que abandonar su larga vida, su opulencia,
su fama y todas sus posesiones, aunque no quiera morir del mismo modo en el momento establecido para la victoria, puede obtener todos esos bienes cuando el Señor Supremo se los conceda por su misericordia. 15. Puesto que todo depende de la voluntad suprema de la personalidad de Dios, debemos mantener una actitud equilibrada, tanto en la fama como en la difamación, en la victoria como en la derrota, en la vida como en la muerte, y ante sus respectivos efectos, representados por la felicidad y la aflicción, debemos conservar el equilibrio y permanecer libres de ansiedad. 15. Aquel que sabe que las tres cualidades, bondad, pasión e ignorancia, no son cualidades del alma, sino de la naturaleza material, y sabe también que el alma pura no es sino un observador de las acciones y reacciones de esas cualidades, debe ser considerado una persona liberada. Él no está atado por esas cualidades. 16. Oh enemigo mío, no tienes por qué mirarme con mi arma y mi brazo despedazados. Ya he sido vencido, ya has acabado conmigo, pero yo, con el deseo de matarte, hago todo lo que puedo por seguir luchando. Pero no estoy triste en absoluto, ni siquiera en estas condiciones tan adversas. Tú, por lo tanto, debes abandonar esa amargura y continuar luchando. 17. Oh enemigo mío, considera esta batalla como un juego de azar en que nuestras vidas son la apuesta, las flechas son los dados y los animales que nos transportan el tablero de juego. Nadie puede saber quién va a ser el vencedor y quién el vencido. Todo depende de la providencia. 18. Sukadeva Goswami dijo, al escuchar las palabras de Vitrasura, francas e instructivas, el rey Indra le halagó y recogió de nuevo el rayo. Sin confusión y duplicidad, sonrió y dijo a Vitrasura lo siguiente. 19. Indra dijo, oh gran demonio, por tu discernimiento y por la constancia que muestras en el servicio devocional, a pesar de tu peligrosa situación, veo que eres un devoto perfecto de la suprema personalidad de Dios, que es la superalma y el amigo de todos. 20. Tú has superado la energía ilusoria del Señor Vishnu, alcanzando la liberación. De ese modo, has abandonado la mentalidad demoníaca y has alcanzado la posición de un devoto excelso. 21. Oh Vitrasura, por lo general, los demonios actúan bajo la influencia de la modalidad de la pasión. Por eso estoy maravillado de que tú, que eres un demonio, hayas adquirido la mentalidad de un devoto y hayas fijado tu mente en la suprema personalidad de Dios, Vasudeva, que siempre está situado en el plano de la bondad pura. 22. La persona firmemente establecida en el servicio devocional del Señor Supremo, Hari, que es el Señor de la más elevada fuente de buena fortuna, nada en el océano de néctar. ¿De qué le sirve a él un pequeño charco de agua? 23. Sri Sukadeva Goswami dijo, Vitrasura y el rey Indra estuvieron hablando acerca del servicio devocional, aunque se encontraban enzarzados en una batalla. Después, como era su deber, volvieron a luchar. Mi querido rey, ambos eran grandes luchadores y eran igual de poderosos. 24. O Maharaj Pariksit, Vitrasura, que era perfectamente capaz de vencer a su enemigo, empuñó su masa de hierro, la hizo girar y apuntando hacia Indra, se la arrojó con la mano izquierda. 25. Con un solo golpe de su rayo, llamado Satavarpan, Indra cortó en pedazos la masa y el otro brazo de Vitrasura. 26. Vitrasura, sangrando en abundancia, con los dos brazos cortados de raíz, presentaba el hermoso aspecto de una montaña voladora a la que Indra había cortado las alas. 27, 29. Vitrasura era muy poderoso, tanto por su fuerza física como por su influencia. Poniendo la mandíbula inferior en el suelo, levantó la superior hasta alcanzar el cielo. Su boca se hizo tan profunda como el propio cielo y su lengua parecía una gran serpiente. Con sus dientes espantosos como la muerte, parecía querer devorar el universo entero. De ese modo, el gran demonio Vitrasura adoptó un cuerpo gigantesco que sacudía a las mismas montañas, aplastando la superficie de la tierra con las piernas. Era como si los Himalayas hubiesen echado a andar. Llegó ante Indra y se lo tragó con su elefante Airavata, del mismo modo que una gran serpiente pitón se tragaría un elefante. 30. Los semidioses
junto con Brahma y otros prajapatis y grandes personas santas, sintiendo un profundo pesar al ver que el demonio se había tragado a Indra, se lamentaban: ¡ay, qué calamidad, qué calamidad! 31. Sin embargo, Indra poseía la armadura protectora de Narayan, que era idéntica al propio Narayan, la suprema personalidad de Dios. Protegido por esa armadura y por su propio poder místico, el rey Indra, a pesar de haber sido tragado por Vitrasura, no murió en el estómago del demonio. 32. El rey Indra, que también era extraordinariamente poderoso, atravesó con su rayo el abdomen de Vitrasura y salió. Acto seguido, Indra, el que mató al demonio Bala, cortó la cabeza de Vitrasura, que era tan alta como el pico de una montaña. 33. Aún girando en torno al cuello de Vitrasura a gran velocidad, el rayo tardó un año entero en separarla del cuerpo, es decir, 360 días, el tiempo en que el Sol, la Luna y los demás astros completan su recorrido por el norte y por el sur. Entonces llegó el momento adecuado para la muerte de Vitrasura. Su cabeza se desplomó al suelo. 34. Cuando Vitrasura estuvo muerto, en los planetas celestiales, los Gandharvas y los Siddhas, llenos de júbilo, hicieron redoblar timbales y con himnos védicos, alabaron el valor de Indra, el que mató a Vitrasura, ensalzándole y derramando sobre él lluvias de flores muy complacidos. 35. Oh rey Pariksit, subyugador de enemigos, en ese momento la chispa espiritual salió del cuerpo de Vitrasura y fue de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Ante la mirada de los semidioses, entró en el mundo trascendental para gozar de la compañía del señor Sankarsana. Che Prabhu, así termina el capítulo 12. Jai Hari. Pues maravilloso, ustedes pueden apreciar cómo Vitrasura, aunque externamente parecía un demonio, era internamente un Bhakta, y hace que incluso Indra, que inicialmente estaba defendiendo su posición de semidios, empiece a hablar del servicio devocional también. Entonces, por eso es muy pertinente que el capítulo se llame La gloriosa muerte de Vitrasura, porque es un combate muy interesante y una muerte muy noble, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar algo de este capítulo o aclarar algo. No. Prabhuji, ¿dónde ocurre este combate? Porque dice que solo el cortar la cabeza lleva un año entero. Entonces, eso significa que todo lo que el mundo tarda en girar, la Tierra tarda en girar. Entonces, tendría que ser más grande incluso que la Tierra, solo su cuello. Entonces, ¿dónde ocurre esta batalla? Es muy buena pregunta, pero es en planetas superiores. No estoy seguro si en la morada misma de Indra, en Amaravati, pero buena pregunta, vamos a investigar un poco. Prabhu, gracias. Y quizás podemos, empezar el siguiente capítulo, por favor. Ya, Prabhu, capítulo 13. El rey Indra acosado por la reacción pecaminosa. 1. Sri Sukadeva Goswami dijo: oh rey Pariksit, que muestras una disposición tan caritativa al ver que Vitrasura había sido matado, todos los habitantes de los 3 sistemas planetarios, junto con sus deidades regentes, se sintieron inmediatamente complacidos y aliviados, es decir, todos menos Indra. 2. Seguidamente, los semidioses, las grandes personas santas, los habitantes de Pitriloka y Bhutaloka, los demonios, los seguidores de los semidioses, junto con el señor Brahma, el señor Shiva y los semidioses subordinados a Indra, regresaron a sus respectivos hogares. A la hora de partir, sin embargo, nadie dijo nada a Indra. 3. Maharaj Pariksit preguntó a Sukadeva Goswami: oh gran sabio, ¿por qué Indra no se sentía feliz?
Deseo que me lo expliques. Cuando mató a Vitrasura, todos los semidioses se sintieron felices. ¿Por qué no compartía el propio Indra esa felicidad? 4. Sri Sukadeva Goswami contestó: cuando los grandes sabios y semidioses, perturbados por el extraordinario poder de Vitrasura, se reunieron para pedir a Indra que le matase, él, temeroso de matar a un brahmana, rechazó su propuesta. 5. El rey Indra contestó: cuando maté a Vishvarupa, recibí muchas reacciones pecaminosas. Por la gracia de las mujeres, la tierra, los árboles y el agua, pude dividir mi pecado entre ellos. Pero si ahora mato a otro brahmana, a Vitrasura, ¿cómo voy a liberarme de las reacciones pecaminosas? 6. Sri Sukadeva Goswami dijo: al escuchar esto, los grandes sabios contestaron al rey Indra: oh rey del cielo, te deseamos toda buena fortuna, no temas, celebraremos un sacrificio a Asmaveda y te liberaremos de todo posible pecado que te pueda afectar por matar al brahmana. 7. Los rishis continuaron: oh rey Indra, al celebrar un sacrificio a Asmaveda y complacer con ello a la suprema personalidad de Dios, que es la superalma, el señor Narayan, el controlador supremo, podemos liberarnos no ya de las reacciones del pecado de matar a un demonio como Vitrasura, sino incluso de matar al mundo entero. 8 y 9. Quien haya matado a un brahmana, a una vaca, a su padre, a su madre o a su maestro espiritual, podrá liberarse de inmediato de todas las reacciones pecaminosas por el simple hecho de cantar el santo nombre del Señor Narayan. Otras personas pecaminosas, como las que comen perros y los chandalas, que son inferiores a los sudras, también pueden liberarse con ese proceso, pero tú eres un devoto y nosotros te ayudaremos con la celebración de un sacrificio de caballo. Si complaces al señor Narayan de ese modo, ¿qué tienes que temer? Te liberarías incluso si matases al universo entero con todos sus brahmanas. No hablemos entonces de matar a un demonio como Vitrasura, que es causa de perturbación. 10. Sri Sukadeva Goswami dijo: animado por las palabras de los sabios, Indra mató a Vitrasura. Por supuesto, cuando le hubo matado, la reacción pecaminosa de matar a un brahmana, Brahmahatya, se refugió en Indra. 11. Siguiendo el consejo de los semidioses, Indra mató a Vitrasura y tuvo que sufrir las consecuencias de su crimen. Aunque los demás semidioses se sintieron felices, él no halló la menor felicidad en la muerte de Vitrasura. Otras buenas cualidades de Indra, como la tolerancia y la opulencia, no pudieron aliviar su dolor. 12 y 13. Indra se vio perseguido por la personificación de la reacción pecaminosa. Tenía el aspecto de una mujer chandala, una mujer de la más baja clase. Parecía muy vieja y le temblaban todos los miembros, enferma de tuberculosis. Llevaba el cuerpo y los vestidos cubiertos de sangre. Su aliento era un insoportable hedor a pescado que contaminaba toda la calle mientras gritaba a Indra: espera, Indra, espera. 14. Oh rey, Indra huyó primero al cielo, pero también allí estaba aquella mujer, la personificación del pecado, persiguiéndole. Aquella bruja le seguía donde quiera que iba. Por último, huyó rápidamente hacia el nordeste y entró en el lago Manasa Sarovar. 15. Siempre pensando en la manera de liberarse de la reacción del pecado de haber matado a un brahmana, el rey Indra, invisible para todos, vivió 1000 años dentro del lago, en las sutiles fibras de un tallo de loto. El dios del fuego solía llevarle la parte que le correspondía de todos los yagnas. Sin embargo, como tenía miedo de entrar en el agua, Indra pasó muchísima hambre. 16. Mientras el señor Indra estuvo viviendo en el agua, enredado en el tallo de loto, Nahusa fue dotado con la capacidad de gobernar el reino celestial, en virtud de su conocimiento, su austeridad y su poder místico. Sin embargo, cegado y enloquecido con el poder y la opulencia, Nahusa hizo propuestas deshonestas a la esposa de Indra con el deseo de disfrutar de ella. Como consecuencia, fue maldecido por un brahmana y más tarde se convirtió en serpiente. 17. Los pecados de Indra disminuyeron por la influencia de Rudra, el semidios de todas las direcciones,
Indra no llegó a verse afectado por sus pecados, pues estaba protegido por la esposa del señor Vishnu, la diosa de la fortuna, que tiene su morada entre las flores del loto del lago Manasa Sorovar. Finalmente, adorando estrictamente al señor Vishnu, Indra se liberó de todas las reacciones de sus actos pecaminosos. De inmediato, los brahmanas lo hicieron volver a los planetas celestiales para restaurarlo en su posición. 18. Oh rey, cuando el señor Indra alcanzó los planetas celestiales, los brahmanas santos le iniciaron debidamente en un sacrificio de caballo Asmaveda Yajna, destinado a complacer al Señor Supremo. 19 y 20. El sacrificio de caballo, celebrado por los santos brahmanas, liberó a Indra de las reacciones de todos sus pecados, debido a que en ese sacrificio adoró a la suprema personalidad de Dios. Oh rey, como la niebla que se disipa con el brillo del sol naciente, su pecado, aunque muy grave, quedó neutralizado de inmediato con aquel sacrificio. 21. El rey Indra fue favorecido por Marichi y los demás grandes sabios que celebraron el sacrificio en estricta conformidad con las reglas y regulaciones, adorando a la suprema personalidad de Dios, la superalma, la persona original. De ese modo, Indra recuperó su excelsa posición y fue honrado por todos. 22 y 23. En esta gran narración se glorifica a la suprema personalidad de Dios Narayan. En ella también hay juicios acerca del carácter excelso del servicio devocional y descripciones de devotos como Indra y Vidrasura. También se explica cómo se liberó el señor Indra de la vida pecaminosa y cómo alcanzó la victoria en su lucha contra los demonios. Aquel que comprende este episodio se libera de todas las reacciones del pecado. Por esa razón, se aconseja a las personas cultas que lean siempre esta narración. Aquí, quien así lo haga se volverá experto en las actividades de los sentidos. Su opulencia aumentará y su fama se propagará por todas partes. Además, se liberará de todas las reacciones de sus pecados, vencerá a todos sus enemigos y la duración de su vida aumentará. Esta narración es auspiciosa en todos los sentidos. Por ello, los sabios eruditos la escuchan y la repiten siempre que celebran una festividad. Che Prabhu, si termina el capítulo 13. Gracias, Prabhu. Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o acotación sobre este capítulo 13. Prabhu, tengo una pregunta y está relacionada con una, no sé si con la anterior, con la 10 o con la 11, pero aquí también se repite en el texto 5, cuando dice, el rey Indra contestó, cuando maté a Vishvarup, recibí muchas reacciones pecaminosas por la gracia de las mujeres, la tierra, los árboles y el agua. Pude dividir mi pecado entre ellos, pero si ahora mato a otro brahmana, a Vitrasura, ¿cómo voy a liberarme de las reacciones pecaminosas? Es decir, aquí hace referencia a algo que ya se contó antes, y bueno, que las mujeres pagan esa reacción con el ciclo menstrual, la tierra con, no me acuerdo, los árboles cuando se les caen las hojas y el agua, no me acuerdo cuál era la reacción, pero ¿por qué ocurre ese, o sea, por qué comparte Indra esta reacción con elementos de la tierra? Bueno, entonces, con las mujeres, Prabhu. Bueno, cuando ocurrió esto, en realidad Indra aceptó la reacción con la muerte de Vishvarup, pero después la Madre Tierra, los árboles, el agua y las mujeres aceptaron compartir parte de esas reacciones. En realidad lo que pasó es que la Tierra, entonces desde ese momento, aceptó que partes de su superficie sean desérticas. Entonces los desiertos vienen como esa reacción. Los árboles, en realidad la savia que va por dentro del árbol es inauspiciosa, es tóxica. Después está la regla de las mujeres y el agua
cuando tiene espuma se vuelve también tóxica. Entonces, y luego para agradecer que hayan compartido esas reacciones pecaminosas, dio 4 bendiciones también a cada uno de ellos. Entonces, la bendición que dio a las mujeres, por ejemplo, es que ellas incluso pueden disfrutar cuando están embarazadas. Esa fue la bendición. Después, a los árboles, que cuando les arrancan una rama, les vuelve a crecer. Después, le dio la bendición al agua de que cualquier cosa que se ponga en contacto con el agua se expanda, y también que el agua ocupa todo el espacio disponible. Y la tierra recibió una bendición de que todos los huecos que tiene, bueno, no todos, pero huecos que tiene se pueden volver lugares de almacenamiento de agua, ¿no? De ahí se hacen los charcos, los lagos, etc. Entonces, ahora todavía no he terminado de contestar bien tu pregunta y está otra vez bien planteada. Yo no recuerdo bien la circunstancia en que eso fue, digamos, negociado. Pero también aprovecho para hacer un comentario sobre el capítulo anterior, sobre la muerte de Vritrasura. Es interesante que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explica que en realidad Vritrasura no fue matado por Indra, y por eso, a pesar de que la muerte de Vritrasura tendría que traer una consecuencia peor quizás o igual a la muerte de Vishvarup, eso no ocurrió. Y claro, con ese sacrificio de Ashvamedha, digamos, fue resuelta la ofensa. Lo que dice Vishwanath Chakravarti Thakur es que cuando se tragó Vritrasura a Indra y al elefante Airavata, él dijo, bueno, he matado a Indra y por tanto no es necesario seguir la lucha. Y dijo, ahora me voy de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Y entonces él paró sus actividades corporales y se situó en trance. Y fue entonces que Indra aprovechó. Indra todavía estaba vivo dentro del cuerpo de Vritrasura, y como Vritrasura entró en trance, en samadhi, entonces Indra hizo ese hueco en el abdomen y pudo salir. Pero como estaba en samadhi Vritrasura, su cuello, que era tan poderoso, estaba tan rígido que entonces por eso le tomó también tanto tiempo en cortar, no solamente por el tamaño, que claro, había adoptado una forma gigantesca, sino que estaba en una especie de rictus, estaba rígido ese cuello. Así que cuando Indra cortó el cuerpo de Vritrasura, Vritrasura ya había abandonado su cuerpo. Entonces Vritrasura no fue muerto, porque habiendo alcanzado ese estado elevado de conciencia, en realidad en samadhi abandonó su cuerpo y se fue de vuelta al hogar para gozar la compañía del señor Sankarshan, ¿no? Bueno, eso fue como una aclaración al capítulo previo. Pero bueno, de todas maneras, persiste una buena pregunta sobre cómo exactamente fue que aceptaron estas entidades, y especialmente las mujeres, compartir ese karma de Indra, ¿no? Entonces podría decirse que es una maldición-bendición. Ciertamente, en realidad en cada uno de esos casos ha ocurrido eso. Por ejemplo,
los desiertos, si bien se han creado como una reacción pecaminosa, en algunos lugares lo que hacen es generar atajados de agua y vuelven a poblarlos de vegetales, ¿no? Como han hecho en Israel, etcétera. Tengo otra pregunta, tal vez es un poco tonta, pero bueno, por ahí se empieza siendo tonto. Cuando Indra lo mata a Vitrasura, los sabios le dicen que hay que hacer un sacrificio y de esa forma se anulan las reacciones del efecto de haber matado a Vitrasura. Esto significa que uno puede cometer cualquier actividad pecaminosa, hacer un sacrificio y estar libre de pecado, pero no libre de la reacción para uno. En realidad no, porque justo con esa explicación que da Vishwanath Chakravarti Thakur, resulta que Indra no mató a Vritrasura. Sí, Vritrasura entró en Samadhi. Entonces, no ocurrió exactamente así. Así le fue dicho a Indra para que Indra se sienta como héroe, ¿no? Pero Vishwanath Chakravarti Thakur dice que Vritrasura abandonó su cuerpo voluntariamente en Samadhi. Sí, Prabhu, de acuerdo, pero como se expone, parece que pudiera hacerse eso, ¿no? Cometer una actividad pecaminosa y después hacer un sacrificio, complacer a la Suprema Personalidad de Dios y liberarse de la reacción. Pues estoy entendiendo mal. Sí, en algunos casos se puede, ¿no? Hacer una expiación. Nada más que, por ejemplo, en el caso nuestro, incluso el canto descuidado del Mahamantra tiene ese efecto, pero los devotos tratan de evitar eso porque están interesados en arrancar de raíz el deseo pecaminoso, ¿no? Pero sí hay actos así que pueden contrarrestar el karma. Sí, Prabhu, gracias. Gracias, Prabhu. Ya hay devotos, muchas gracias por conectarse. Shiguru Goranga Gandharvika Giridhara Yuki Jai, Shiguranga Radhara Manjiki Jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bol. Andavat. ¿Dónde vas, Haribol? Hari. Hare Krishna, Jai Haribol. Hari Hare Bol. Krishna, Prabhucito. Jai, Hari. Las mascotas no están. Dandavat, gracias Prabhu, reverencia a todos.